noche es el sufrimiento en la misión y vamos a hablar un poco de lo que es vulnerabilidad bíblica, o sea, qué es ser bíblicamente vulnerable. Y la palabra vulnerable a nosotros no nos parece muy atractiva, porque uno dice, bueno, vulnerable es que la gente me pueda hacer lo que yo quiera. No, porque no hay que ser vulnerable con todo el mundo. Y algo muy importante que yo quiero que usted haga esta noche es, en un minutito, mírala a su derecha, mire a su derecha, a la persona que tiene a su derecha, mire a la persona que usted tiene a su izquierda. A esa persona que usted acaba de mirar, ahora cierre sus ojos y hágase la pregunta, ¿por qué sufrimiento estará atravesando esta persona? Todo el mundo sufre y todo el mundo sufre diferente y a veces uno sufre y uno ni siquiera sabe qué es lo que le está pasando. Puede ser angustia por un examen del colegio o puede ser que no tengo para la comida. Uno no sabe por lo que está pasando el de al lado. A veces uno lo sabe, pero a veces uno no tiene idea de lo que la persona a mi lado está atravesando. Y en la carrera cristiana, que es una carrera, pero no es una carrera de velocidad. A veces pensamos que hablamos de la carrera cristiana en la Biblia y pensamos que estamos echando competencia con los otros cristianos. ¿Quién llega primero? ¿Quién llega más santo? ¿Quién es más pilas en el ministerio, como dirían en Guatemala? ¿Quién tiene más? Porque a veces la cultura que nos rodea nos ha enseñado eso. El mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Pero la cultura de la Biblia nos enseña que todos tenemos distintos sufrimientos, pero que todos o estamos sufriendo o vamos a sufrir y de alguna manera es otra persona sufriente la que me va a ayudar a mí en mi sufrimiento. Porque muchas veces decimos, Señor, ayúdame, y el Señor te está mandando a alguien que te ayude. No, pero es el Señor que yo quiero que me ayude, es el pastor que yo quiero que me ayude. Pero el Señor te mandó a la hermanita sencilla, que tal vez no habla mucho en la iglesia, y que le dice, hermanita, puedo orar por usted. Y eso es lo que usted necesita. Usted no necesita necesariamente que sea el pastor que venga a orar por usted en ese momento, sino que Dios está enviando la provisión que en ese momento usted necesita. Así que hoy vamos a hablar de vulnerabilidad bíblica y del sufrimiento, y vamos a leer la carta de Pedro. Es 1 Pedro 2, versículos 11 y 12 y 16 y 17 en esta parte, y el siguiente slide tiene unos versículos más. Dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Esto es un llamado a todos los cristianos, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y abajo él hace un listado de mandamientos que nos puede ayudar solo para darnos un poco de contexto. Dice siervos, eso es empleados. En esa época los siervos era algo distinto a la esclavitud como la vemos en las películas norteamericanas y eso. La esclavitud tenía diferentes connotaciones en esa época que en siglos recientes. Dice siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Cuántos de ustedes tienen un jefe insoportable? No levanten la mano. Amén, amén. Por dentro, amén. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios, o sea, si Dios se lo está pidiendo que usted esté bajo esa situación, no todo el mundo tiene que quedarse bajo el jefe insoportable. Alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Esa palabra es clave. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia, porque básicamente lo que está diciendo se lo merecen. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios.
porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando o maltratando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Todo este discurso es para cristianos. Y todo este discurso implica que todo creyente en algún momento va a sufrir. Y lo que el apóstol Pedro está haciendo es dando diferentes ejemplos de sufrimiento, pero hace dos distinciones principales. Hay un sufrimiento que viene, que uno se lo busca, básicamente. Por ejemplo, cuando uno sabe que Dios ha dicho no a algo y uno decide hacerlo y paga las consecuencias por eso, es un sufrimiento que uno se buscó. Ahora, hay sufrimientos que uno no se lo busca, y ahí es donde viene esta parte donde él habla de los jefes insoportables, donde hay personas que nos hacen sufrir injustamente. Y hay una esperanza que él da para ese sufrimiento, pero él nos dice, uno, qué hacer en medio de ese tipo de sufrimiento, y dos, qué no hacer. ¿Qué debemos hacer cuando estamos sufriendo y qué no debemos hacer? Eso quiere decir cómo sufrir y cómo no sufrir. Vamos a seguir adoliendo. La forma en la que no debemos sufrir, que es lo que Pedro está diciendo, él le está hablando a un grupo de personas. Y básicamente la idea que él le está recordando a toda su audiencia, que son personas distribuidas alrededor de una gran geografía, es como que yo le estuviera hablando a todos los peruanos alrededor del mundo. Entonces hay peruanos sufriendo en China que están sufriendo diferente a los peruanos que están sufriendo aquí, pero son peruanos. Entonces él está hablando a todas estas personas que tienen una diversidad y les recuerda que hay mucha gente sufriendo. Hermanos, y el recordar que no sufrimos solos, que hay otras personas sufriendo, nos da perspectiva. Nos ayuda a evaluar y a recordar, uno, no sufro sola porque Dios está conmigo, que es lo que Pedro le está diciendo. Cristo sufrió primero que tú y te dejó un ejemplo. Pero Dios está contigo hoy. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Él no nos ha dejado solos, nos ha dejado a su Espíritu Santo. Así que bajo ninguna circunstancia, una persona que ha puesto su fe en Jesucristo sufre solo. Cuando usted se sienta sola o se sienta solo, háblele a sus emociones y dígale, yo me puedo sentir solo, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios no ha salido corriendo ante este sufrimiento, que Dios está conmigo. Pero al mismo tiempo, Dios pone personas a nuestro alrededor. Mire de nuevo a su derecha, mire de nuevo a su izquierda, cierre sus ojos y piense cómo estará sufriendo esta persona. No es si estará sufriendo. Todo el mundo de alguna manera está sufriendo. Ahora, en los primeros versículos en los cuales Pedro empieza a hablarnos, él habla de un tipo de sufrimiento que viene por el pecado personal. O sea, cuando una persona peca, va a sufrir. Y el problema es que ese sufrimiento no es bonito, porque no es un sufrimiento que Dios condona, que Dios apoya, que Dios dice, qué bueno, yo voy a estar contigo porque estás haciendo algo que yo te mandé a hacer. No, tú estás haciendo algo que yo no te mandé a hacer. Pero aún en ese momento, siempre para el creyente hay esperanza. Y es la esperanza de la gracia de Jesucristo. En donde lo mejor que Dios puede hacer no es quitarnos el sufrimiento, sino llamarnos al arrepentimiento. Y nosotros tenemos que responder a Él con arrepentimiento. El sufrimiento es una realidad de este lado de la eternidad. Cualquier iglesia que le diga a usted que usted no va a sufrir o que usted no debe de estar sufriendo,
o que usted sufre porque le falta la fe. A veces nos falta la fe. Y la respuesta bíblica para cuando nos falta la fe es: me falta, pero Señor, aumenta mi fe. Siempre hay esperanza para el creyente. Pero el sufrimiento no viene siempre por falta de fe. Eso es otra falsa enseñanza que se ha hecho muy común en Latinoamérica y que no es bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Cristo sufriente. A Cristo nunca le faltó la fe y Cristo sufrió por nuestros pecados injustamente. Porque era nuestro pecado. Lo que correspondía era que yo pagara el precio por mi pecado. Pero Cristo lo pagó. Y Cristo nunca le faltó la fe. Y sufrió. Y no solo sufrió en la cruz. Hermanos, piensen en lo siguiente. El mundo tiene por lo menos 6,000 años de historia humana. ¿Ok? 6,000 años de historia humana. Desde que Adán y Eva pecaron, ¿usted cree que Dios es todopoderoso? Dígame sí o no. Amén. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? ¿Ustedes creen que no hay nada escondido de Dios? Imagínense ustedes que yo tengo una televisión aquí detrás de mí y les pongo y les proyecto todos los pecados de todos nosotros, nada más los que estamos aquí en este cuarto. Nos horrorizaríamos, ¿verdad? Y sufriríamos. Imagínense que yo pongo en esa pantalla cada cosa injusta que cada persona le ha hecho a usted a través de toda su vida. Yo estoy segura que no pasaría más de un minuto en el que la mayoría de nosotros cerraría los ojos. Porque es duro ser testigo de eso. Dios ha visto el sufrimiento y el pecado de corazón, de mente y de acción de cada ser humano a través de toda la historia humana. Y el Dios Santo que creó el universo ha tenido que ver cómo el ser humano se destruye uno con otro y destruye su creación y se rebela contra él, que es santo, que es digno y que lo merece todo. Dios conoce el sufrimiento del ser humano mejor que cualquiera de nosotros, porque Él ha sido testigo del sufrimiento humano por más tiempo que cualquiera de nosotros. Los peores sufrimientos que nosotros no hemos visto, Dios los ha visto. Y Dios, por su misericordia y por su amor, ha esperado pacientemente la redención de todas las cosas bajo el reino de su Hijo, por amor a nosotros. Si Él cerrara los ojos y dijera: ya yo no quiero ver más sufrimiento humano, acabemos con el mundo, ¿cuánta gente quedaría fuera de su reino? Así que cuando sufrimos no estamos sufriendo solos. Dios no es un Dios indolente, es un Dios que se compadece. Eso es lo que Él ha revelado a través de toda la Escritura. Necesitamos aprender cómo Él atraviesa el sufrimiento entonces, cómo Jesús atravesó el sufrimiento. Y como dice Pedro, Él sufrió para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso quiere decir que nosotros vamos a atravesar el sufrimiento también, pero tenemos que ver cómo lo hacemos. La vulnerabilidad es parte de la experiencia humana. Puede ser negativa o positiva. Usted puede ser vulnerable porque se puso en un lugar o en una posición donde no debía estar. O puede ser vulnerable porque alguien ha vulnerado sus derechos. Y viene la pregunta entonces: ¿de dónde viene el sufrimiento? Génesis del 1 al 3 nos demuestra que el pecado introdujo todo el sufrimiento y lo pone en términos de relaciones rotas. El ser humano sufre en su relación consigo mismo, se desvirtúa nuestra imagen, nuestra identidad, se desvirtúa como Dios nos ha creado y el diseño lindo y hermoso de Dios. Empezamos a pensar, no, que fea mi nariz, que fea mi cabello. A mi pelo en mi país, cuando yo estaba creciendo, le decían pelo malo. Entonces yo crecí con pelo malo. Entonces hasta los casi 30 años yo tenía un serio problema porque yo me sentía fea.
Yo crecí en la iglesia oyendo la voluntad de Dios, qué lindo el Señor y todo. Pero en mi corazón de niña se había roto algo que no había sido todavía completamente restaurado, porque fue tanto lo que yo lo oí, que me hacían bullying en el colegio, que si las tías me decían cabello de alambre, que si, o sea, a ese nivel, porque era una broma. Pero esa broma, como niña me hacía sufrir y después como adulta yo decía que no me importaba, pero también me hacía sufrir porque entonces no me gustaba mi pelo, no me gustaba mi nariz, no me gustaba mi cuerpo, o sea, no encontraba nada bonito. Y Dios tuvo que empezar a trabajar en mi corazón desde mi adolescencia para que yo empezara a aceptar que su imagen en mí, el diseño de Dios en mí, o sea, literalmente Dios me diseñó. Dios diseñó tu pelo, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu cuerpo, todo lo que tú eres, tu personalidad ha sido diseñada por Dios. Y a veces sufrimos callados porque la verdad de Dios no ha irrumpido o porque alguien que está sufriendo igual que nosotros no nos ha recordado que somos imagen de Dios. Y que el diseño de Dios en ti es hermoso, es completo y es perfecto. Y entonces decimos que yo todo lo hago mal, yo no puedo, ¿cómo es que yo voy a ser misionera? Claro que tú puedes ser misionero, tú puedes hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer, porque Él tiene un plan perfecto. Y tu sufrimiento no imposibilita a Dios de hacer lo que Él tiene que hacer. Dios va a usar ese sufrimiento para ministrar la vida de otros. Pero tienes que sobrepasarlo, tienes que atravesarlo y hacerlo como Cristo lo ha hecho. Entonces el pecado introdujo relaciones rotas y se rompió nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra imagen, con la imagen de Dios en nosotros. Se rompió la relación con otras personas y por eso los hijos tienen problemas con los padres, los hermanos tienen problemas entre ellos, los esposos tienen problemas entre ellos. Las relaciones en el mundo que Dios había creado perfectas dejaron de funcionar y eso trae sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido por problemas con relaciones con otras personas? Desde el más pequeñito hasta el más grande aquí, todo el mundo sufre por relaciones alrededor suyo. Nadie tiene la mamá perfecta, ni el papá perfecto, ni el esposo perfecto, ni el hijo perfecto, ni el tío perfecto, ni el maestro perfecto en el colegio, ni el jefe perfecto. Y las relaciones introducen sufrimiento. Ahora en el ministerio, para hacer la misión de Dios, pensamos, bueno, si yo voy a ser misionera, eso va a quitar todo mi sufrimiento, porque yo voy a estar trabajando con gente perfecta igual que yo. Pero sucede que yo soy pecadora. Y cuando yo me subo en el avión y paso migración, eso no me quita el ser pecadora. El ministerio no quita la forma en que mi carácter tiene que continuar siendo transformado hasta que Cristo venga. El 80% de los misioneros deja el campo misionero por conflicto con otros misioneros. El 80%. O el ministerio. Y nosotros tenemos que tener cuidados de que a la hora de pasar sufrimiento, porque tenemos problema con alguien con quien estamos en el ministerio, no tiremos la toalla, no nos demos por vencidos porque es difícil o porque estamos sufriendo. Tenemos que resolver las cosas, resolver los conflictos y mirar a Cristo y decirle, Señor, yo voy a trabajar con esta relación difícil en pro de tu misión. No vamos siempre a predicar el evangelio o a ser discípulos con gente que nos cae 100% bien. Hay gente que no la vamos a entender porque venimos de diferentes trasfondos, de diferentes experiencias. Y Dios quiere justamente eso, porque esa es la familia que Él ha diseñado. Una familia completamente diversa, que lo milagroso es que el amor de Cristo nos une y nos lleva a través del sufrir eso en la misión de Cristo. Y todos decimos, bueno, vamos a sufrir juntos, pero juntos. En el cielo no va a haber un barrio de bautistas y un barrio de pentecostales. Hermano, si esa es la imagen del cielo que usted tiene, devuélvase que ese no es el cielo. En el cielo vamos a estar todos y no van a haber diferencias doctrinales, no van a haber, yo era la misionera fulana y aquel hermano era el hermanito fulano, todos somos los hermanitos allá.
Así que, hermanos, suframos juntos. Reparemos relaciones. Son difíciles, no dice que es fácil. El sufrimiento nunca es fácil. El perdonar requiere sufrimiento porque requiere morir a uno mismo. Cuando uno es ofendido, para uno poder restaurar al otro y perdonar al otro, eso va a tener un precio que nosotros tenemos que pagar. Por ejemplo, digamos que yo le debo a alguien 50 soles, un montón de dinero. Perdón, yo le presté a alguien 50 soles. Bueno, vamos a poner una cantidad más grande, ya me están mirando mal. 500 soles, 1000 soles, 1000, ya le duelen 1000. 1000 duelen. Bueno, 10,000 soles. Ah, ahí sí le dolió, ok. Cuando lloraron ahí yo supe. Ok, 10,000 soles. Digamos, hermano, que yo le presté de todos mis ahorros de mis años 10,000 soles. Y en ese préstamo, usted se descuidó y dejó de pagarme los 10,000 soles. Pero usted entra en una situación difícil, usted por irresponsable, por no parificarse, por lo que sea, dejó de pagarme los 10,000 soles. Pero de repente se enferma su papá. Y usted me dice, Yanine, yo no puedo con la presión porque yo sé que yo debí pagártelo cuando yo podía, pero ahora yo de verdad no puedo pagarte los 10,000 soles. Entonces, yo le digo, ok, olvida la deuda. Vete en paz, cuida a tu papá. Emma, tengo 500 en los bolsillos y te lo voy a dar, ve, cuida a tu familia y olvida la deuda. Ese perdón de esa deuda fue gratis. Para usted sí, pero para mí no. Porque yo pagué 10,000 soles y 500 más. Y esa es la deuda que tenemos con Cristo. Pero el perdón requiere sufrimiento, porque yo tuve que morir a mis 10,500 soles. Por amor a usted. Entonces no fue gratis. Hermanos, y tenemos que morir para perdonar, morir a nosotros mismos, morir a nuestro orgullo y para pedir perdón también. Tenemos que morir a nuestro orgullo, tenemos que sufrir eso que yo digo, pero yo tengo la razón, pero él ni siquiera me ha pedido perdón bien, pero nada. Si en el ministerio estamos teniendo problemas, hay que perdonar. Si en el matrimonio estamos teniendo problemas, hay que perdonar. Si en la casa estamos teniendo problemas, hay que perdonar. Padres, nos hemos acostumbrado a vivir en una cultura en donde entendemos que los únicos que piden perdón son los hijos. Pero si hay algo que podemos hacer para mejorar la relación con nuestros hijos, es que ellos vean a sus padres pedirse perdón y nosotros pedirles perdón a ellos cuando lo hemos hecho mal. Porque yo no conozco a ningún padre que lo haya 100% bien. Y no hay una palabra que traiga más sanidad a la relación de padres e hijos que cuando un hijo oye a su papá honestamente o a su mamá decirle, mamita, perdóname, lo hice mal. No, bueno, perdóname, ni modo. De corazón. Eso es restaurador. Y eso requiere sufrir, morir a uno mismo. Ahora bien, el mayor reto es nosotros entender que el evangelio, eso es justamente lo que ha hecho. Nosotros teníamos una deuda impagable con Dios y la mayor relación rota que teníamos en nuestra vida, el ofendido tomó la iniciativa y pagó el precio de reconciliarse con el ofensor. Eso es el evangelio. Dios, que era el ofendido, se encarnó, murió, pagó el precio de reconciliarse con nosotros. Hermanos, y si Dios, que es Dios, lo hizo, y cada vez que pedimos perdón y cada vez que nos arrepentimos, lo hace, podemos sufrir un poquito y matar ese orgullo y atravesar ese pequeño dolor que es necesario y es bueno, porque no todo sufrimiento es malo. Ese tipo de sufrimiento es bueno. Tenemos que matar el orgullo y perdonar y pedir perdón para poder continuar en la misión. No podemos ir en la misión de Dios y en nombre de Dios acumulando ofensas. Tenemos que caminar un camino de arrepentimiento. Y eso implica que cuando yo identifico pecado en mi corazón, yo también tengo que ir delante de Dios y arrepentirme.
Así que cuando yo soy vulnerable, cuando yo muestro quién yo soy, la meta es conectar. La Biblia dice que sin confesión y sin arrepentimiento no hay remisión o perdón de pecados. Dios garantiza que el pecado que yo confieso, pecado que Dios perdona. Pero si yo no me arrepiento, no hay perdón para ese pecado. Y de la misma manera, no hay forma en que las relaciones puedan ser cercanas y que podamos cumplir la misión del Señor y que podamos conectar con los discípulos que estamos intentando hacer si no hay una muestra o una vida de reconexión, de vulnerabilidad, de transparencia, en donde yo le muestro al otro, mira, yo también he luchado con pecado en mi vida y en la gracia de Cristo yo he encontrado perdón. Yo no soy la cristiana perfecta que no necesita a Dios hoy. Yo soy una pecadora diciéndole a otro pecador en donde hay abundancia de perdón. Eso es todo. Yo hoy les estoy diciendo a ustedes, no como la cristiana perfecta que ha logrado todo en su vida, cómo ser el cristiano perfecto. Yo les estoy diciendo, el mismo Dios que ha estado conmigo en mi sufrimiento y que ha perdonado mis pecados, es el mismo Dios en el que tú hoy has puesto tu fe. Caminemos juntos, hagamos la misión de Dios y suframos juntos. El motor de la vulnerabilidad es la humildad. No podemos mostrar nuestro corazón si no somos humildes. Si yo estoy más preocupada por lo que van a decir que por el estado verdadero de mi corazón, entonces yo no he entendido quién es Jesús. Necesitas valorar la conexión por encima del orgullo, tu opinión o tus deseos. La conexión es más importante y para discipular a otros necesitamos conectar. La gente me dice, ¿dónde radica el éxito del discipulado? El éxito del discipulado radica, 1, en el poder del Espíritu Santo, 2, en el poder de la palabra, que hace lo que nosotros no podemos hacer, y 3, en que yo pueda conectar con la persona. Porque hasta que yo no conecto con esa persona no me va a mostrar la realidad de su corazón. Me va a mostrar una imagen o una apariencia, pero no la realidad de dónde está. Y no voy a poder proveer la palabra adecuada para el problema que esa persona tiene. ¿Alguna vez ustedes le han mentido al médico? Ay, no me digan que eso no pasa en Perú. Como que usted ha minimizado un poquito. Mire, ¿y cuánto usted está comiendo? Ah, no, yo estoy comiendo muy saludable. De vez en cuando mi dulcito, usted sabe, doctor. Pero ¿y cuánto ejercicio usted está haciendo? No, mire, yo últimamente me ha costado, pero yo camino de mi casa a la estación de autobús, claro. Y uno termina minimizando las cosas, hablándole mentira que le puede traer la sanidad. Y antes de hacer la misión de Dios, yo necesito que la misión de Dios se cumpla en mi corazón. Y yo necesito venir delante de Dios y dejar que su palabra corrija con el verdadero diagnóstico cuál es mi problema. Yo no tengo un problemita, yo tengo un pecado. Y eso tiene que ser confrontado, sanado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Y cuando empecemos a ser discípulos a ese nivel de vulnerabilidad, que hay que sufrirla, porque tenemos que aprender entonces a ser humildes, porque para que el otro me cuente, yo tengo que contar un poco también. Si yo soy Superman, ¿cómo el otro va a querer hablar conmigo? Porque no soy Luisa Lane. Entonces tiene que haber un nivel en donde yo también puedo ser honesto. La necesidad de conexión es parte de nuestro diseño. La conexión puede romperse, pero solo bíblicamente puede ser verdaderamente restaurada. Yo puedo pretender que todo está bien y que nos arreglamos, pero solo con un arrepentimiento de corazón bíblico puede haber una verdadera restauración, y Dios restaura. Y yo quiero hablarles esa palabra de esperanza. Yo no sé en qué área del ministerio puedes estar aquí en la iglesia, o qué relación en tu vida está rota o se está rompiendo, pero hay esperanza. Para que eso ocurra tiene que haber humildad y arrepentimiento, porque la única forma de nosotros ser sanados en el sufrimiento es ser honestos con Dios y con los demás. Si usted está sufriendo de un cáncer y usted lo trata como una gripe, usted probablemente va a morir.
y va a atravesar mucho dolor. Porque el cáncer hay que trabajarlo diferente a una gripe. Yo tengo que ser honesto y vulnerable para que los que están a mi alrededor sufriendo igual que yo de otra manera puedan consolarme, puedan levantarme, puedan corregirme y podamos ir juntos a Cristo, que es quien tiene la solución. Esta es una foto de las playas de mi país. República Dominicana tiene muy buenas playas. Pero lo que yo quiero que ustedes miren no son la playa. Son esos árboles, esas palmeras. Nosotros somos un país en medio de ruta de huracanes y ciclones. Todos los ciclones y todos los huracanes pasan por República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿cómo es que esos árboles que están en una posición vulnerable ante los huracanes aguantan? ¿Cómo aguantan tanto? ¿Cómo pueden sostenerse? Pero voy a contar una cosa. Estos árboles tienen un sistema de raíces bien complejo. Son unas raíces que varían en diámetro y hay unas que van hacia abajo, pero las más fuertes van creciendo, expandiéndose. ¿Pero cómo? Hasta que se atan con los árboles alrededor, con las demás palmeras. Entonces, aunque se vean por arribita las raíces, están trenzadas con las demás palmeras. Eso hace mucho más difícil que un árbol de ese se pueda caer, porque para que se caiga uno tienen que caerse todos. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que esos sufrientes que están a su alrededor, que hemos sido juntos llamados a hacer la misión, necesitan echar raíces en su relación con Dios. Pero al mismo tiempo necesitamos echar raíces y en vez de estar retirando nuestras raíces porque aquel me hizo o me sentí mal con aquel o tengo esta situación, yo tengo que abrir mi corazón y mostrar cómo estoy sufriendo. Nuevamente, mire a su derecha, mire a su izquierda, cierre los ojos y pregúntese, ¿cómo puede estar sufriendo esta persona? No podemos estar indolentes ante el dolor y el sufrimiento de los demás, así como no queremos que nadie esté indolente ante el dolor nuestro. Y cuando pensamos en esto, la misión se hace diferente. Porque ahora mi misión no es yo tengo que estar bien, yo tengo que salvar al mundo. No, es que tenemos que crecer y sanarnos en el proceso. Cuando un soldado se cae porque tiene una herida, entonces yo levanto al soldado, yo lo pongo a un lado, yo lo sano y vamos corriendo hacia la misión. Ya no es yo corro y no me importa, pero yo estoy sufriendo también. Sino que estamos todos pendientes del sufrimiento del otro. Y ya es una misión honesta. Y es una misión poderosa. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, en esto el mundo sabrá que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo reacciona el mundo ante una iglesia que está muy enfocada en lograr algo y se olvida de los suyos a su alrededor? Y somos indolentes al sufrimiento de aquellos que corren con nosotros. Así que tenemos que estar pendientes, hermanos, uno, de examinar nuestro sufrimiento y ser vulnerables y pedir ayuda. Y pedirle a otros, ora conmigo, camina conmigo, aconséjame, corrígeme. Pero yo tengo que estar ahí para otro también. Y entonces juntos somos un grupo de personas que cuando la gente los ve, dice, estos no son superpoderosos. Estos cristianos son gente que sufre. Se parecen a Jesús que también sufrió. Son gente honesta y no hipócrita, que reconoce en dónde está parado, cuando está triste, cuando está contento, cuando está sufriendo. Y que juntos se ayudan y nos quieren incluir entonces a nosotros a sufrir con ellos. Entonces ahora somos todos un ejército de sufrientes, pero con una esperanza. Una esperanza de consolación, de que nuestro Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Y una esperanza de que un día nuestro sufrimiento va a terminar.
Porque el sufrimiento del creyente tiene una esperanza. El del no creyente no tiene esperanza. Solo sabe, tiene garantía de que ese sufrimiento va a aumentar. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. El sufrimiento del creyente tiene una fecha de caducidad. Así que, ¿frente a qué camino estás parado? Puedes mirar a tu derecha, puedes mirar a tu izquierda, pero lo primero que tienes que hacer es mirar hacia adentro y preguntarte cómo estoy sufriendo. Puedes estar sufriendo por tu propio pecado, o puedes estar sufriendo porque otro ha sido injusto contigo. ¿Cómo vamos a buscar la ayuda oportuna que Cristo nos ofrece? ¿Y cómo voy a recibir o a dar la ayuda? Que me toca hacer las dos cosas como cristiano todo el tiempo, recibir ayuda y dar ayuda, recibir ayuda y dar ayuda. Yo nunca voy a ser la persona que nunca necesita nada. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hoy el Señor te hace una invitación. Hay una misión que lograr, pero esa misión tiene que ser lograda a la manera de Dios, por personas que no somos perfectas. Simplemente somos, Martín Lutero decía, somos un mendigo diciéndole a otro mendigo en dónde encontrar el pan. Eso somos. Un mendigo que le dice a otro mendigo, mira, allá hay pan. Somos sufrientes diciéndole a otros sufrientes donde hay consuelo, donde hay esperanza, donde hay perdón, donde hay gracia, donde hay identidad correcta, donde hay valor. Y esto es solamente en Cristo. Así que a medida que terminamos ahora nuestro tiempo juntos, yo quiero leerles de Hebreos capítulo 4. Y en Hebreos capítulo 4 está una de mis porciones preferidas de toda la escritura, porque me ha dado mucho consuelo en tiempos de tristeza. Y dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retén tu fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo está aquí, pronto, dispuesto, disponible para ofrecerte su socorro. Pero Él ha puesto un ejército, una nube de testigos y de sufrientes igual que tú, que están aquí para darte la mano, para orar por ti, para decir, yo te veo. Tú no eres invisible, tu sufrimiento no es invisible. Dios te ve, pero yo te veo. Así que, hermanos, suframos en la misión, pero recordemos a otros sufrientes a nuestro alrededor. Que Dios les bendiga.